que tú estás con nosotros y que tú resguardas nuestra vida. Tú eres nuestro sustento, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, nuestra roca firme. Bajo tus alas están nuestras vidas, en el hueco de tu mano, Señor. Y te damos gracias porque nos amas con un amor incondicional y también porque estás interesado en equiparnos, en enseñarnos a amar de esa misma manera a todos los que tú nos has puesto a nuestro lado. Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo en esta tarde hable a lo más profundo de nuestro corazón. Graba tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y haz que podamos llevarla y vivirla por obra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Quiero pedirte si abres tu Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 ha sido por excelencia uno de los pasajes clave cuando hablamos acerca de las enseñanzas de padres a hijos. Tenemos que recordar que Dios es nuestro Padre y que Él está interesado en grabar sus principios, sus valores, sus mandamientos en nosotros, y de la misma manera en la que Él exhorta a su pueblo, nos exhorta ahora en esta tarde sobre cómo debemos vivir la vida cristiana en familia, la relación entre padres e hijos. En unos días estaremos festejando el Día del Padre y siento en mi corazón la inquietud de hablarte de los principios de Dios acerca de lo que debe ser el cómo formar los valores en tus hijos. Así que la palabra de Dios dice en el capítulo 6, y le daré lectura hasta el versículo 10, o quizá antes, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí. Puedes sentarte, por favor. El hermano Hugo Aguilera fue mi maestro de homilética 1 hace ya algunos años. Lo recuerdo con mucho cariño. Un maestro muy dedicado a la enseñanza, muy paciente con nosotros y con un gran sentido del humor. Lo recuerdo siempre con una gran sonrisa, y un excelente maestro de homilética 1. Después en homilética 2 la tomé con el hermano Colín, y ahí ya, hermano, me echaron a perder.
Así que las bases de homilética 1 fueron gracias al hermano Hugo Aguilera, y en esta tarde no precisamente vamos a tener un mensaje muy homilético, pero sí vamos a tener un mensaje más que nada estructurado como una enseñanza de la palabra de Dios. En nuestros días estamos viendo cada vez más nuevas generaciones de niños y de jóvenes que carecen de valores. Una nueva generación que no respeta, que no ama a los adultos, que no cree en Dios, que no cree en su palabra y que sus valores o antivalores no nacen de la palabra de Dios. Estamos viendo una nueva generación de jóvenes que dista mucho nuestra forma de ser, de alabar a Dios, de vestirnos, de actuar, de hablar. Y hemos visto cada día más cambios en la elección de pareja, por ejemplo. Estamos en una época de posmodernidad en donde desafortunadamente nuevas reglas, nuevas leyes se han aprobado, y yo veo algunas familias, incluso dentro de la iglesia, a veces desorientadas. Tenemos una nueva generación de niños y adolescentes que no respeta ya mucho a sus padres, que los reta, que los desobedece, y que a veces los percibo muy camuflajeados con las formas de ser del mundo y no las nuestras, las que nacen de la palabra de Dios. Veo a papás permitiendo noviazgos con chicos o chicas de sus hijos que son inconversos, permitiendo que sus hijos vayan a antros, que tengan relaciones antes del matrimonio, que tengan una aceptación muy especial acerca de la homosexualidad, el lesbianismo, la pastilla del día siguiente, y todas estas cuestiones en donde estas nuevas generaciones se están desenvolviendo. Yo creo que este es el momento de regresar a la palabra y de analizar lo que la palabra de Dios nos establece. Tú como padre tienes una responsabilidad enorme, enorme, de poder formar a tus hijos de acuerdo a los principios de Dios. Y hemos leído en este maravilloso capítulo de Deuteronomio 6, estos son los mandamientos. Y empieza por y amarás a Jehová, tu Dios. Así que yo quiero compartirles en esta hora algunas estrategias que nos van a permitir ser más que padres, buenos padres, padres brillantes. Hay 7 estrategias que marcan la diferencia entre ser simplemente un buen padre a ser un padre brillante. 7 enseñanzas que van a cambiar por completo la educación que tú estás dando a tus hijos, la relación que tú tienes con ellos y la forma en la cual estás viviendo con ellos como familia. Transformarán estas enseñanzas tu hogar en una familia de amor, de paz y de unidad. La primera enseñanza nos dice: buenos padres dan buenos obsequios. ¿Quiénes de ustedes dan buenos obsequios? Y padres brillantes dan su propio ser. Los padres que dan buenos obsequios responden a los deseos de sus hijos para formar hijos convenencieros, egoístas, chantajistas,
acostumbrados solo a recibir. A mí me sorprende que en épocas de diciembre, en épocas del Día del Niño, desde los más chiquititos ya saben marcas de juegos, ya saben las últimas versiones de BlackBerry, ya piden una lap, ya piden un iPod, una iPad, un iPhone, ya piden cosas así. Y sabes, a veces los papás no están mucho tiempo en convivencia con sus hijos y a veces se sienten obligados a cubrir o a compensar la falta de tiempo que invierten con sus hijos en un dar cosas, dar objetos, lo que tú me pidas, aquí te compro, aquí está. Y a veces veo a muchos hijos ya no solo pidiendo, sino exigiendo, enojándose si papá, mamá no me compra tal cosa. Así que esta generación que describía yo al inicio con ciertas características no nació porque sí, en una maceta, ni ahora resulta que genéticamente tienen ciertas actitudes. La verdad es que los hemos formado así. Y todo ha empezado con un quizás ser exageradamente tolerantes, comprar todo lo que te piden, tengas o no tengas dinero. Veo a los papás a veces formados en el Monte de Piedad para poder comprar la lap que su hijo pidió, porque en la escuela todos sus compañeritos llevan lap, y si él no se viste de tal o cual forma, no es un chico aceptado, no es un chico amado. Entonces, estos se han convertido en criterios de aceptación, y los papás, bueno, empeñan hasta la vida con tal de regalar todas las cosas que sus hijos están pidiendo. No digo que sea malo tener un detalle para tus hijos, no digo que no debieras de comprar cosas que tus hijos necesitan, digo que no es suficiente y que un objeto nunca compensará los tiempos de relación, de amor, de convivencia, de escucharle, de comunicarte con él, que tu hijo realmente necesita. Así que los padres brillantes dan su propio ser. No se conforman con dar objetos, dan su propio ser, dan su vida, demuestran su amor, un amor auténtico, un amor incondicional, dan sus experiencias, a veces sus lágrimas, a veces su desesperación, pero sabes, dan su tiempo. Se desgastan siendo padres. Así que yo te invito a este darse. Tu tiempo es incomparablemente mucho más valioso que todo el dinero del mundo. Así que yo sé que muchos trabajamos y a veces tenemos poco tiempo para convivir con los hijos, pero de verdad yo quiero lanzarte un reto, porque en las décadas de los 70s, de los 80s, los psicólogos, los educadores, etcétera, empezamos a decir que no importa la cantidad del tiempo, lo que importa es la calidad. Pero ¿sabes una cosa? Sí importa la cantidad de tiempo, no solo la calidad. No es lo mismo 5 minutos de calidad que toda la tarde platicando con tu hijo y enterándote si tu hijo está sufriendo bullying en su escuela, o si alguien lo está acosando, o si alguien lo está amenazando, o si ha sido objeto de abuso sexual, o de pleitos, o de agresión. Sabrás quién es tu hijo, cómo piensa, cómo reacciona, qué le duele, quién lo trata mal, quién lo acepta, qué piensa de ti, qué piensa de la vida, cuál es su proyecto de vida, cuáles son sus expectativas a futuro, quién es Dios para él, quién es él mismo, cómo se define, qué tanto conoce a Dios, qué tanto se conoce a sí mismo. Y esto lo vas a saber en la vida diaria, en el trato diario, en el tiempo que inviertas con él, en escucharle, en dejar a un lado tu computadora, tu partido de fútbol, tu telenovela, tu lo que sea. A veces hay que renunciar a todos estos detalles
por dedicarle un tiempo especial a tu hijo, salir con él a caminar, llevarlo a una experiencia especial en donde tú y él puedan platicar de las cosas que hay en el corazón, pasar de un nivel de superficialidad a un nivel de una comunicación profunda, en donde tú te ganes su confianza, te ganes su respeto y el derecho de intervenir en su vida. Así que en las siguientes etapas de vida, cuando él tenga un conflicto o tenga que tomar una decisión trascendental en su vida, al primero que va a recurrir con todo respeto y obediencia va a ser a ti. Y si le están ofreciendo droga en la escuela o si lo están incitando a fumar o alcoholizarse o algunas otras prácticas, al primero que le va a decir, papá, mamá, esto está pasando conmigo, ¿qué decisiones debo de tomar? ¿Por qué? Porque le demostraste que lo más importante para ti, después de Dios, lo más importante es Él, la relación con Él, el tiempo que inviertes en Él. Lo más importante no es tu trabajo, lo más importante no es tu ministerio, lo más importante no es que todo esté en orden y todo esté bien, lo más importante es tu hijo. Y cuando él se acerca a ti, a hablar contigo, a pasar un tiempo contigo, el mundo se detiene. El mundo se detiene. Entonces, veamos qué importante es no solo dar algunas cosas, algunos objetos, sino dar más que nada tu tiempo, tu vida, lo que tú eres. Para ganarse la confianza de los demás, tú tienes que ser líder. Más adelante analizaremos este capítulo 6 de Deuteronomio, pero a mí me llama mucho la atención que empieza diciendo: y esto lo guardarás, lo aprenderás y lo guardarás y lo vivirás tú. Empieza por ti. Tú y tus hijos, como consecuencia, tus hijos. Así que tú tienes que ser líder en tu casa. Creo que poco hemos hablado en las iglesias de lo que significa ser cabeza en el hogar. Miren, hermanos, mi esposo y yo trabajamos en un ministerio que se llama Cambio de Rumbo, que pertenece a una organización interdenominacional que se llama Exodus Global Alliance. Nuestro trabajo, entre otras cosas, es orientar a pastores y líderes en sus iglesias para que levanten grupos de apoyo que puedan sanar y restaurar a personas con quebrantamiento sexual, homosexual, lésbico o personas que han vivido abuso sexual. Y sabes, el 70-80% de las personas que atendemos son jóvenes que provienen de familias cristianas y muchos de sus papás son pastores que han hecho bien su trabajo ministerial, pero que descuidaron la relación en tiempo y en calidad, y en intensidad, y en entrega y compromiso con sus hijos. Y nos hemos dado cuenta que dentro de una familia, la figura más importante, sin demeritar el rol y papel de la mujer en la casa, la figura más importante es la del varón, es la del papá. Es la figura del papá la que da autoridad, seguridad, protección, conexión con el hijo, respaldo, autenticidad, identidad, tanto para el niño como para la niña. El niño aprende a conocer a su padre, a sentirse orgulloso de ese género y aprende cómo se es hombre, cómo se puede ser alguien responsable, temeroso de Dios a través del ejemplo de su padre. Y la niña aprende cómo debe ser tratada por un varón, cómo debe de ser amada, respetada, ser tratada con cordialidad, con cortesía. Si tenemos a un padre que golpea, que grita, que abusa, la niña piensa, aunque no es algo que le agrade, que esto es común,
que esto es normal, no es lo mejor en la vida, pero es lo que tengo, creo que todos los hombres son así. Y entonces en la vida de adolescente, de joven, de adulta, ella va a permitir ese tipo de trato, pero si ha tenido un trato de su padre que le respeta, le ama y le reafirma como mujer en el trato de amor que tiene con ella, la niña pedirá a alguien igual o mejor que su padre. Y en el caso del varón, sabrá ser un excelente varón de Dios si tiene un buen líder en casa. Así que, ¿por qué es que tenemos tantos problemas? Porque hemos invertido los papeles. Hemos caído en un matriarcado, hermanas, y ese no es el diseño de Dios para el matrimonio. Nos hemos apropiado de un puesto que no nos correspondía, pero también los varones han cedido su papel de cabeza que Dios les dio. Entonces, esto genera mucha confusión en el concepto de respeto hacia la autoridad. Papás presentes en casa, pero ausentes afectivamente, han hecho mucho daño a los chicos. Mamás tolerantes, permisivas, papás que no han cumplido su rol de enseñanza, de dirección, de protección, de proveedor, han hecho mucho daño y han marcado profundas heridas en la vida de los hijos. Así que yo te puedo decir, sin lugar a equivocarme, que la mayoría de los casos que yo atiendo como psicóloga cristiana tienen que ver con el mal desempeño del varón como padre en casa. Así de fuerte es esto, así de tremendo es esto. Así que, hermanos, varones, padres que están aquí, este es un momento de hacer un alto y de reflexionar y de cuestionar cómo estoy llevando a cabo este papel que Dios me ha otorgado, que es una gran bendición, pero que implica un compromiso profundo y que va a traer como consecuencia bendiciones increíbles para la vida de tu hijo y de las siguientes generaciones y de la comunidad en la cual él está viviendo. Entonces, de verdad los invito a ser estos padres brillantes que van a dar su tiempo y su vida con sus hijos y que van a ser ecuánimes, van a ser equilibrados en lo que permiten, en lo que no permiten, en lo que regalan, en lo que no. Y no son padres materialistas, sino que son padres que invierten su vida, su tiempo, sus experiencias, su intelecto en la formación de sus hijos. ¿Qué es lo que vamos a tener como resultado? Un excelente concepto del hijo acerca de sí mismo. Ni siento que soy la octava maravilla, pero tampoco siento que soy la peor cosa del mundo. Soy una persona centrada, con valores, con virtudes, con defectos que se convierten en mis retos y que los atributos y el potencial que Dios me ha dado, porque Dios me lo ha dado, es para darle la gloria a Él en todo momento y en todo lugar, en la escuela, en el trabajo, con la familia, donde quiera que esté. Tengo un concepto adecuado de quién soy. Y esto tiene que ver con mi identidad como hijo de Dios. No soy cualquier persona, soy un hijo de Dios. Entonces puede tener un buen concepto de sí mismo y va a desarrollar este sentido de pertenencia. Este es un elemento súper importante en la formación de un hijo. Cuando tú amas a tu hijo y te comunicas con él, y tienes tiempos de oración con tu pareja, con tu familia, y oran juntos por las necesidades, por los problemas, por los conflictos, algo que se desarrolla es ese sentido de pertenencia que significa yo pertenezco a esta familia y esta familia es parte de mi vida.
Este concepto no nace en la psicología, este concepto nace en la relación de Dios con nosotros, porque Él nos ha dicho: yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. Eso es un sentido de pertenencia. Te pertenezco y me perteneces. Tenemos una relación profunda de amor tú y yo. Si este sentido de pertenencia se desarrolla en el hogar, el hijo no tendrá que buscar ese sentido de pertenencia en una pandilla, en un novio, en una novia, o novio tras novio tras novio, o novia tras novia. Y su prioridad para tomar decisiones va a ser consultarlo con su familia, con su papá, con su mamá, porque es una familia unida. Entonces esto desarrolla pertenencia y seguridad. El hijo crece en un ambiente seguro. Sabe que si se equivoca puede recurrir a sus papás a pedir un consejo, a aprender de sus propios errores. Sabe que tiene toda libertad para hablar con su papá, con su mamá, sobre sus dudas, sus temores, los peligros que está enfrentando y que son propios incluso de cada etapa de desarrollo. Porque es un ambiente seguro para hablar, para aprender, para llorar, para equivocarse, para aprender de las equivocaciones y para crecer. Entonces desarrollará esta familia confianza. El elemento más importante, que es la base de nuestras emociones, es la confianza. Y la relación entre nosotros se basa justamente en la confianza. ¿Cómo se desarrolla la confianza en una relación padre e hijo? Depende mucho de que el niño pueda expresar sus necesidades físicas, afectivas, emocionales, espirituales, y encuentra una respuesta satisfactoria para él. Y entonces esto desarrolla en él confianza. Una segunda enseñanza es: los buenos padres nutren el cuerpo. Hace unos años, hace unos meses todavía, se nos había dicho que somos el segundo país y en algunas evaluaciones somos el primer país con obesidad en niños, ¿verdad? Y todos nos estamos haciendo así. Y el lunch de los niños, de haber sido antes una torta, unos tacos, que era mucho más sano, se convirtió en un lunch con frutzi, con gansitos, con sabritas, con estas cosas, ¿verdad? Y entonces tenemos a una nueva generación de papás que ahora sí están más preocupados por lo que sus hijos coman. A mí me sorprenden las mamás que llevan casi todo un control de calorías y dice: este es el platillo del buen comer, que tiene que incluir carbohidratos, proteínas, fibra. Y digo: wow, excelente. Tenemos papás y mamás que están al pendiente de que su hijo tome por lo menos 1 o 2 litros de agua al día, que consuma menos refrescos, que haga un poco de ejercicio, que se alimente bien. Porque somos seres integrales, bio, psico, social, espiritual. Y entonces también tu cuerpo es importante. Un niño bien nutrido, un niño bien alimentado, será un niño mucho más inteligente, porque los nutrientes que requiere el cerebro y todo su sistema nervioso central requiere de estos nutrientes, los va a tomar de una buena alimentación. ¿Es bueno que como padre pongas atención en su alimentación? Sí, es bueno, es excelente, pero no es suficiente. Además de eso, los padres brillantes van a preocuparse por nutrir su alma. ¿No crees que a lo mejor hemos invertido mucho tiempo y hemos pensado que solo nuestra función y responsabilidad como padres es que estén bien alimentados? Es mucho más que eso. Hay que nutrir el alma.
Así que los buenos padres cuidan de esta nutrición física, estimularán que sus hijos tengan buenos hábitos alimenticios, hábitos de higiene, una buena dieta, alimentos sanos, pero los padres brillantes van más allá, porque saben que la personalidad, la conducta de tu hijo va a requerir de una excelente nutrición espiritual y emocional. Y se van a preocupar también por lo que alimenta, nutre, enriquece el alma de tu hijo, su espíritu, sus emociones, su inteligencia. Así que estarás observando a tu hijo cómo piensa, cómo reacciona, qué decisiones toma, qué emociones predominan en tu hijo, si constantemente está enojado o alegre o amargado o depresivo o haciendo maldades a los demás. ¿Qué es lo que predomina en las emociones de tu hijo? ¿Se la pasa haciendo berrinche? ¿O te dice mentiras? ¿O se roba cosas? ¿O te oculta situaciones que suceden alrededor de su vida? ¿Qué emociones, qué circunstancias está enfrentando tu hijo? Porque tu función primordial va a ser ver cómo piensa, qué hace, qué actúa. ¿Sabes? Yo a veces veo a muchos papás con una venda en sus ojos. Tremendas quejas de la escuela a sus padres y ellos simplemente negando lo que está pasando. No es cierto, mi hijo es bueno, mi hijo es un angelito, se porta de maravilla, se parece a mí. Es súper inteligente, nunca toma malas decisiones, nunca piensa mal. Y tenemos a niños de 7, 8 años que son unos navegadores en las páginas web y también incursionando en páginas pornográficas y en muchas otras páginas. Tu hijo necesita ser supervisado, es tu responsabilidad y tu hijo necesita que tú lo observes, cómo es, cómo piensa y cómo actúa, incluso qué habla, cuál es su lenguaje. Todos los chicos entre 7, 9 años empiezan a tener un ídolo, un personaje que por alguna razón es importante para él. Si tu relación con tu hijo es adecuada, el personaje más importante para él serás tú mismo. No el hombre araña, ni Flash, ni muchos otros personajes. No sé, estoy como desactualizada de los personajes de hoy. Pero a mí me sorprende que hay niños que aman a Bob Esponja y no quieren ni hablar con su papá. Bob Esponja cautiva su atención, su afecto, sus sonrisas, y con el papá la comunicación está cerrada. Entonces eso nos dice mucho. ¿Cómo habla el chico? ¿Qué palabras utiliza? ¿Qué lenguaje? ¿Qué frases? Hay niños pensando en aspectos de la muerte. ¿Qué te dice eso? Entonces hay que poner mucha atención en las emociones, en la inteligencia, en la forma de pensar de tus hijos y hay que nutrirlos. Si tú eres este padre brillante que se está preocupando por nutrir la vida emocional, intelectual y espiritual de tu hijo, y obvio que para nutrir su vida espiritual, tú vas a pasar tiempo con él hablándole de la Biblia. Ahora, para pasar tiempo con tu hijo hablándole de la Biblia, tú tienes que pasar tiempo con Dios aprendiendo de la Biblia, relacionándote con Dios. Y si tienes una duda, te vas a los comentarios bíblicos, a los diccionarios bíblicos ilustrados, a las concordancias, a lo que tengas que hacer
porque tú mismo te estás nutriendo de la palabra de Dios. Pasas tiempo de alabanza, de oración intensa, profunda con Dios, y tienes algo que ofrecerle a tu hijo para nutrirlo espiritualmente. Oras con él y le hablas de las maravillas de la palabra de Dios y de la presencia de Dios en tu vida. Y le hablas de las promesas, pero ¿sabes qué? Más que hablarle, lo vives. Y él lo sabe, lo siente, lo percibe, que espiritualmente tú eres de bendición para su vida. Si tú haces eso, tendrás un hijo que tiene toda la capacidad para reflexionar, una gran capacidad de inteligencia, una libertad controlada, es decir, si tengo libertad para tomar decisiones, pero hay límites, hay supervisión, hay rendición de cuentas. Yo como hijo tengo que rendirte cuentas de lo que hago, de lo que pienso, de lo que decido. Pido permisos y me someto a tu decisión de si vas o no vas, y entiendo tus razones. Y las respeto con gozo y disfruto obedeciendo, porque sé que me amas tanto que todo lo que haces y dices o impides es por mi bien. Ahora tenemos una generación de adolescentes y jóvenes que no piden permiso, que exigen el permiso y que solo avisan. Voy con fulano, con sutano. ¿A qué hora regresas? No sé. ¿Verdad que sí? No me limites. Estoy bien, no soy un niño de 3, de 4 años. Yo sé lo que hago, es mi vida. Entonces, por un lado, sí tenemos a hijos un poquito más rebeldes porque el medio en el cual se están desarrollando ha influido mucho, pero también tenemos a algunos papás que han perdido mucha autoridad sobre sus hijos. Pero si tú eres un padre que nutre su vida emocionalmente en el abrazo, en las palabras de reafirmación, en los detalles, en los actos de servicio con tu hijo, y le demuestras tu amor justo en el lenguaje en el que él lo interpreta y lo conoce, pues tu hijo se va a sentir amado y va a aceptar los límites que tú le pones, y percibe en ti una persona con dominio propio, y él también tiene dominio propio, así que sabe decir no a las tentaciones que el mundo le presenta, porque tiene una identidad en Cristo, pero además, porque tiene principios y tiene valores que tú le estás enseñando, y sabrá decir no en medio del tumulto de tentaciones que el mundo le está ofreciendo. Será un chico muy optimista. Me duele mucho cuando entrevisto a algunos jóvenes que su concepto es: todo es negro, todo es fracaso, ¿para qué estudiar? Y se manejan con la ley del mínimo esfuerzo. Lo veo a veces en mis propios alumnos, que encargamos lectura de libros y tareas y me entregan el reporte de un libro en 5 frases. Digo, no puede ser. O no lo leíste o algo está pasando acá. La ley del mínimo esfuerzo. De total, para el santo que es y los milagros que hace, ¿para qué me esfuerzo? Y si la enseñanza se ha convertido en un copiar, pegar, imprimir, ya no se esfuerzan en investigar, sintetizar, cuestionar, proponer. Entonces necesitamos padres que hagan que sus hijos sean mucho más inteligentes, que ustedes mismos les pongan a sus hijos retos de aprendizaje y que puedan reafirmar sus convicciones en Dios. Gary Chapman tiene un muy buen libro que se llama Los 5 lenguajes de amor para los jóvenes. Sería bueno que lo leyeras. Además tiene otro que se llama Los 5 lenguajes de amor para los niños. Y tiene otro para los matrimonios. Y hay un libro también muy importante de Josh McDowell que habla sobre creencias versus convicciones, así se llama. Creencias versus convicciones. Y la conclusión de su libro dice: nuestro problema que hemos perdido a niños y adolescentes en esa etapa
en nuestras iglesias es porque solo les enseñamos creencias, pero no formamos en ellos convicciones. La convicción es lo que rige tu vida. Doy la vida por esto en lo que creo. Sé que Dios me ama, sé que Dios me restaura, sé que tengo una relación con Dios, sé que vivo para Él, sé que quiero vivir en pureza, en santidad, sé que debo decir no hasta el matrimonio y estas son mis convicciones. Sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y esa es mi convicción. Entonces no voy a entrar en una vida de relaciones sexuales antes del matrimonio, ni caeré en hábitos pecaminosos porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esa es una convicción que rige mi vida. Entonces, padres, necesitamos formar convicciones en tus hijos. Un hijo inteligente va a poder darse cuenta de los posibles conflictos y sabrá cómo resolverlos, y tiene una identidad en Cristo, porque sabes, tiene una relación con Él. Una tercera enseñanza nos dice que los padres buenos corrigen los errores. Tu hijo se equivocó y tú corres a corregirle los errores, porque tú no quieres que tu hijo sufra o sea avergonzado o humillado o tenga errores. Pero los padres brillantes enseñan a pensar. Algunos padres corrigen los errores de sus hijos, resuelven los problemas de ellos, actúan por ellos. Y si se equivocan, los deslindan de toda responsabilidad. No los disciplinan, solo los apapachan y consienten y los defienden incluso cuando saben que sus hijos cometieron errores. Y si hay tareas que hacer en la escuela, los papás hacen las tareas de sus hijos. Porque mi hijo se tiene que sacar 10 y tiene que estar en el cuadro de menciones honoríficas. Así que le encargaron una maqueta y ahí tienes al papá desvelado haciendo el trabajo de sus hijos y el hijo dormido porque tiene que ir al día siguiente a la escuela. Recuerdo en una ocasión, mis hermanos, uno de ellos rompió el cristal de la vecina jugando fútbol en una área en donde ya se les había advertido que no jugaran. Y rompieron el cristal. Y mi padre lo que hizo fue, ok, de tus domingos vamos a apartar una cantidad en donde tú vas a ir ahorrando para pagar ese vidrio. Yo lo estoy pagando, pero tú me debes lo de eso porque tú te tienes que hacer responsable y tienes que entender las consecuencias de tus errores. Así que fue una lección tremenda para uno de mis hermanos. Pero ¿sabes qué es lo que hacemos ahora? Les resolvemos todo, pensamos por ellos y no dejamos que aprendan las consecuencias de algunos de sus errores. Estos padres brillantes que tienen la habilidad de poder hacer pensar a sus hijos, porque sabes, tú no tienes una cámara de video y no los puedes monitorear las 24 horas del día. Si los enseñas a pensar, aunque tú no estés a su lado, ellos tomarán las mejores elecciones en su vida. Y las mejores elecciones son las que agradan a Dios, las que glorifican a Dios. Estos padres brillantes van a crear en sus hijos una conciencia crítica. ¿Quién es fulano, sutano, mengano? ¿Esa amistad me conviene o no me conviene? ¿Edifica mi vida o no? Y antes de reaccionar serán chicos que piensan. Nuestro problema es que tenemos una generación de jóvenes impulsivos, emocionales, hormonales.
Necesitamos educar una nueva generación que piense bien antes de actuar, porque el mensaje que les están dando en el mundo es: no tienes que pensar, solo tienes que sentir, porque no hay consecuencias. Vive lo de hoy, disfruta lo de hoy, lo de mañana si hay consecuencias o no, ya veremos cómo le hacemos. Entonces reducimos toda la capacidad del ser humano, toda la capacidad intelectual del ser humano en una manera de reaccionar animalesca, sin reflexión, sin análisis, sin estrategias para actuar. Necesitamos formar a hijos con un pensamiento planificador, con un pensamiento estratégico. Porque esto es bueno para mí o no. ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son los resultados? Y tendremos a hijos actuando con honestidad. ¿Me equivoqué? ¿No estudié? ¿Por eso reprobé? Y aprendiendo obviamente de estos resultados, tendremos a hijos mucho más responsables, mucho más obedientes, no por el temor al castigo, sino por el puro placer de obedecer, de hacer las cosas bien, lo recto, de agradar a Dios, de agradarte a ti y de agradarse a sí mismos. Tendremos a hijos que pueden vencer obstáculos y tentaciones y que pueden afrontar las consecuencias de sus errores y que pueden tomar decisiones que agradan a Dios. Nuestro problema es que estamos educando a hijos que están tomando decisiones que le agradan al mundo o que le agradan solo a él. Y necesitamos enseñarlo a tomar decisiones que agraden a Dios. Y si agradan a Dios, es bueno para ti y es bueno para ellos. Cuarto principio, cuarta enseñanza: los buenos padres preparan a los hijos para los aplausos. ¿Qué sucede cuando tu hijo mete un gol en el equipo de fútbol? Te emocionas más que tu hijo, ¿no? Estás ahí hasta con la señal. De Dios me libre de irle a ese equipo. Yo soy Puma de corazón, pero Dios también ama a los americanistas, porque Dios no hace acepción de personas. Y te pones feliz cuando tu hijo mete un gol, ¿cierto? O cuando tu hijo lo ves ahí en la mención honorífica, o tu hija es la abanderada, o tu hijo tocó el piano, o en los festivales del día de 10 de mayo, o los festivales del Día del Padre, el que dijo el poema, el que bailó mejor, el que cantó mejor, el que se llevó los aplausos, fue mi hijo. Y tú estás atrás de tu hijo enseñándole a hacer las cosas bien, porque te gustan los aplausos para tu hijo y porque te gustan los aplausos para ti. Porque sabes que atrás de ese niño, inmediatamente las miradas se dirigen hacia ti. No está mal que tú quieras que tu hijo haga bien las cosas y que tenga admiración, respeto, reconocimiento por las cosas que hace bien, pero no podemos centrar la enseñanza solo en eso. No es suficiente, porque lo que debiéramos de hacer es ser los padres brillantes que preparan a los hijos y los llevan a enfrentar y a lograr no solo las cosas buenas de la vida, sino también a enfrentar los fracasos. Casi siempre nos educan, nos enseñan a hacer las cosas bien, pero ¿alguien te educó sobre qué hacer cuando fracasas? Ustedes llevaron algo así como clases de plastilina 1 o 2 y clases sobre cómo enfrentar las crisis, cómo resolver conflictos, qué hacer en medio de las equivocaciones o cuando las cosas no resultan, qué hacer cuando me equivoco.
Nadie nos enseñó a enfrentar los fracasos. Así que cuando tenemos fracasos en nuestra vida, y que los tenemos, y que yo sé que como padre tú quisieras meter a tu hijo en una burbuja rosa y que nada le pasara y que jamás se equivocara en la vida, que nadie lo dañara y que nada le saliera mal, pero sabes que tú no puedes hacer eso. Porque de la misma forma que una oruga tiene que formar esta cápsula en la cual está trabajando y formándose sus alas, esta mariposa necesita salir solita de ese capullo para poder volar. Si tú le facilitas todas las cosas y abres ese capullo, para que pobrecita está sufriendo mucho para salir, sus alas no tienen fortaleza para poder volar. Lo mismo sucede con tus hijos. Le enseñarás a tener grandes logros, me parece excelente, pero tus hijos también tendrán fracasos. Y entonces que puedan encontrar a un papá que no solo marca los errores, sino que puede enseñarle a superar esa tragedia de su vida, ese conflicto, esa mala elección, y que puedas tornar eso en una gran enseñanza para su vida. Los aplausos, el reconocimiento y aceptación son importantes, pero tú como padre necesitas educarle para enfrentar también las derrotas. Y entonces estarás logrando en tu hijo motivación para seguir adelante. Sabes, a veces uno como adulto toma una decisión drástica en tu vida y ya no tienes motivación para seguir adelante. Ya no quiero hacer nada, Dios no me ama. Emprendes un negocio y resulta que no funcionó. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me respalda? Porque creemos que Dios tiene que ser el que venga a resolvernos las cosas, ¿no? Este duendecillo o que tú frotas la lámpara de Aladín, ¿no? Y sale Dios a resolverte las cosas. Si tenemos una mala relación, padre, con tu hijo, lo más grave de esto es que tu hijo tendrá un pésimo concepto de quién es Dios, porque esto se generaliza. Y si tú eres este padre que le da todo a su hijo, ese concepto que él tiene de ti como padre lo va a generalizar en este es Dios. Así que Dios está para satisfacer todas mis necesidades. Dios, dame, concédeme, quiero esto, quiero este coche, quiero esta casa, quiero este novio, quiero esta esposa. Y cuando las cosas no funcionan, te enojas con Dios. Cuando te reprobaron o cuando alguien te trata injustamente, no sabes qué hacer y actúas con mucho enojo y cometes peores errores. Entonces necesitamos educar a los hijos en medio de sus derrotas para que sean hijos que puedan intentarlo de nuevo y que sean osados y que sean pacientes, determinados y que tengan una gran capacidad de superación. Yo he dicho que los mejores alumnos de las escuelas tienen que ser tus hijos, porque son los hijos de Dios y porque están siendo educados por excelentes padres. Entonces que tengan un gran concepto acerca de qué es la superación, no por el ego, sino porque todo y en todo lo que hacemos le damos la gloria a Dios. Daniel y sus amigos eran los mejores jóvenes porque tenían a Dios en su corazón. José pudo superar todas las tragedias de su vida y mira que tú te pones a leer todo lo que le pasó y dices, no puede ser. Bueno, a este pobre hombre le sucede todo, parece telenovela de Televisa pero en versión hombre. ¿Verdad que sí? Sus hermanos lo odiaban, lo vendieron, lo metieron a un pozo, lo vendieron como esclavo. Encima el chico era guapo y la esposa de Potifar medio que
andaba tras de él, alguien por ahí completó la frase, y luego lo acusan de algo que él no hizo, y lo meten a la cárcel, y le pasan 10,000 cosas. Pero era un joven que tenía temor de Dios, y pudo soportar todas estas derrotas y fracasos, porque tenía una relación con Dios. Entonces hay que ayudarle a tu hijo a aprovechar cada una de estas experiencias en oportunidades de aprendizaje. Y podrá respetar a los demás y podrá respetar el concepto de autoridad. Algo que me encuentro con mucha frecuencia en los jóvenes es que no respetan a la autoridad. Y es que, ¿sabes? El primer concepto de autoridad que tu hijo aprendió, se lo enseñaste tú. Las primeras figuras de autoridad con las que él empezó a convivir en la vida es con ustedes como padres. Así que si tú como figura de autoridad le fallaste o actuaste con autoritarismo en lugar de autoridad, el hijo herido, lastimado, tiene un pésimo concepto acerca de lo que es la autoridad y no te respeta a ti como autoridad ni nada que represente autoridad. Estos padres brillantes entonces van a formar en sus hijos metas y los van a encaminar a luchar por ellas. Les van a ayudar a dar su máximo esfuerzo, a reconocer sus faltas y no solo eso, sino aprender de sus fracasos, que son cosas diferentes. No tendríamos a tanto adulto que se equivoca o hasta en las relaciones de pareja no reconocen sus errores. Si desde pequeños los educamos a reconocer sus fallas y a aprender de ellas, tendremos adultos mucho más maduros emocionalmente. Formaremos en ellos paciencia, perseverancia, no enfrentarán la vida desde una perspectiva negativa, pesimista, pero también van a poder aceptar un no por respuesta. Porque cuando tú vas al súper y él quiere que le compres un chocolate y le dices, no me alcanza más que para comprar huevo y jamón, arma su relajo, se azota en el piso y llora y se te queda viendo con las lágrimas así, por favor, quiero mi chocolate. Cuando ellos aceptan un no por respuesta, porque dices, es muy importante que desayunemos, así que el chocolate vendrá después, tranquilo, nadie se ha muerto porque no se comió un chocolate. Y lo enseñas a ser tolerante a los no, aceptará un no cuando va y mete una solicitud como adulto para buscar un empleo. Aceptará el no de una chica que no quiere andar con él. ¿Por qué será que el porcentaje de suicidio en México en los jóvenes es la segunda causa de muerte para los jóvenes? Y la primera de ellas son los accidentes por exceso de velocidad y uso de drogas y de alcohol. Esa es la primera causa de muerte en los jóvenes. Y la segunda, un alto porcentaje de suicidio. Y cuando hablamos de las causas del suicidio, vamos a conflictos de noviazgo. Es que la chica me dejó por otro, es que no quiso andar conmigo. No les enseñamos a aceptar un no por respuesta. La mamá es capaz de no desayunar y decir, está bien, no llevo el jamón ni el huevo, pero te compro tu bolsota de chocolates. Es que me encanta verlo tan feliz cuando le doy gusto en todas las cosas. Y le estamos haciendo un grave daño. Lo vamos a enseñar a enfrentar críticas y lo vamos a ayudar a desarrollar humildad y lo vamos a enseñar a ser un vencedor en Cristo Jesús, viviendo en la presencia de Dios. Y aun cuando él ora, también puede aceptar un no por respuesta de Dios.
Yo creo que cuando oramos, Dios tiene algunas respuestas. Algunos dicen, Dios no contesta mi oración. Yo creo que Dios siempre contesta. Que a veces no nos agrada lo que nos contesta o no nos agrada su silencio, pero aún el silencio es una respuesta. Y yo creo que Dios puede decirte sí, puede decirte no, puede decirte no ahora y puede decirte también, tengo algo mejor para ti. Así que Dios tiene sus formas especiales de contestar nuestras oraciones. Pero incluso si la respuesta de Dios fuera no, alguien que ha sido educado en esto podrá aceptarla y decir, Dios, está bien, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Me someto voluntariamente a tu voluntad. Quinta enseñanza. Los buenos padres conversan acerca del mundo en el que están. Esta es nuestra ciudad, esto es lo que sucede a nuestro alrededor, estas son las noticias de hoy, esto es lo que está pasando en el mundo, esto es lo que está en nuestro alrededor, pero los padres brillantes dialogan sobre cómo vivir cristocéntricamente en el mundo. No es suficiente que le enseñes a un hijo a dónde ir, a dónde no ir, en la ciudad, áreas de peligro, es importante. Pero además de eso, enséñale a vivir cristocéntricamente en el mundo en el cual tú y él están. Me gustó mucho esta ilustración de una mamá enseñándole a su hija, a su hijo, la palabra de Dios. ¿Cómo vivimos cristocéntricamente en el mundo? Tú y yo hemos sido llamados a ser sal y a ser luz. El problema con los jóvenes es que ellos no quieren ser diferentes, ellos quieren ser iguales a los demás. Entonces me peino con la cresta así, con los colores asá, con los pantalones pegados como de calzador. Las niñas con la camisetita que parece que se la robaron a su hermanito más chiquito, camisetita hasta acá, el escote hasta acá, los pantalones a la cadera, la tanga por acá, porque los demás se visten igual. Los chicos con sus pantalones hasta acá, a la mitad. Aquí no hay ninguno de esos, pero por si acaso los ven. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Y esta costumbre empezó a darse en una cárcel de Estados Unidos. Y este simbolismo del pantalón a la mitad representaba, estoy disponible sexualmente para ti. Eso significa. Y a veces tomamos posturas que vemos por ahí en películas, en algún lado, que nos parecen bien, está nice, está in, está de moda, no me quiero ver out, ¿verdad que son palabras así? Está muy cool. Y entonces andan adoptando costumbres y modas sin saber lo que significa. Lo que significa el arete de un lado, el arete en el otro. Empezó dentro del ambiente gay para decirle a alguien, yo soy pasivo o soy activo, dependiendo de en qué lado se ponía el arete. Un día llegó uno de mis pacientes con un arete en una oreja y lo vi así y le dije, fulanito, ¿tu papá sabe que te pusiste ese arete? Sí, mi papá fue conmigo y él se puso uno también. Dije, no puede ser. Estas cosas suceden todos los días, lamentablemente. Entonces tenemos que enseñarle a tus hijos a vivir cristocéntricamente en el mundo. Los buenos padres conversan, los padres brillantes dialogan. Conversar es hablar sobre el mundo que nos rodea, conversamos sobre lo que está pasando, pero dialogar es un nivel superior
de comunicación en el cual hablas desde el corazón, lo que siento, lo que pienso, lo que me duele. Entonces, estos padres brillantes van a enseñar a sus hijos a amar a Dios. Más allá de esto es lo que tú debes de hacer, te enseño a amar a Dios por mi ejemplo, te enseño a respetar la palabra porque yo la respeto, te enseño el placer de vivir para Cristo y te enseño a vivir en santidad. Porque muchos jóvenes, y eso es tema como para, esa es otra historia, como decía la viejita de los comerciales, pero ¿quiénes de ustedes están enseñando a sus hijos a vivir en santidad? Y eso es importante. ¿Qué es la amistad de alguien? ¿Qué es un noviazgo? ¿Qué tipo de noviazgo? ¿Qué caricias en el noviazgo? ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿Qué es lo que estoy viendo? Si hay lujuria. Porque a Dios le interesa esta pureza sexual desde lo que piensas, lo que haces, lo que eliges, lo que vives. Algunos jóvenes de nuestra iglesia están pensando que no importa lo que traigo acá en mi cabeza, montones de imágenes pornográficas, no pasa nada, total, no estoy haciendo nada. Pero la Biblia dice que Dios pesa nuestros pensamientos, nuestro corazón, y Él quiere hallarnos íntegros, puros, santos desde acá, desde lo que piensas, porque a decir verdad, lo que tú piensas trae como consecuencia actos, decisiones, conducta. Así que por eso es que necesitamos educar a nuestros hijos con un respeto a la palabra y para vivir en santidad y poder amar al prójimo y poder entender y empatizar con las necesidades de los demás y poder saber que nuestra presencia en el mundo tiene una función y una razón: proclamar a Cristo con nuestra vida. Que el mundo vea que tú y yo somos diferentes. Dios no nos llamó a ser iguales, nos llamó a ser diferentes, a ser sal, a ser luz, a ser ejemplo de santidad, a ser ejemplo en tu manera de hablar. Yo veo a muchos jóvenes en mi iglesia hablando como hablan en el mundo. Esta famosa palabrita que empieza con W, termina con Y, ¿no? Yo decía el otro día, tus padres se preocuparon por ponerte un nombre bíblico que significara quién sabe qué, porque eso tendría que hablar de tu vida y tú terminas siendo, te hablan con esta palabrita nada más. Entonces necesitamos enseñar a nuestros hijos que hablen el lenguaje que agrada a Dios y a vivir una vida que glorifique a Dios. Sexta enseñanza: los padres buenos dan informaciones. Algunos padres están dando información sobre planificación familiar, métodos anticonceptivos, efecto de las drogas en tu cerebro, efecto de la pornografía en tu cerebro. Y están dando información importante, pero los padres brillantes son modelos a seguir. Tú puedes pasar toda la vida armando unos discursos increíbles, que por cierto, a tus discursos tu hijo le dice rollos, choros. Pero lo que tu hijo no olvidará es tu ejemplo, tu vida. Cuando tú le hablas de no quiero un noviazgo con un inconverso, también él ve en ti que no eres un hombre adúltero. Cuando tú le dices debes decir no a las drogas, también él ve en ti que tú tampoco te alcoholizas.
Cuando tú dices no te pelees con los demás, no seas violento, tu hijo está viendo en ti que no eres agresivo, que respetas a tu esposa, que no le gritas, que no la golpeas, que no la ofendes. Cuando tu hijo está escuchando de ti, ora, adora, ve a la iglesia, es porque es lo primero que está viendo en ti. Tu ejemplo jamás se le olvidará, tu ejemplo trastornará su vida. Pero todas estas palabras que le has dicho son importantes que se los digas, pero si no están respaldadas con tu vida, seguramente se le van a olvidar. Pero si están respaldadas con tus hechos, marcarán para siempre su vida. Entonces estos padres brillantes, a diferencia de los buenos padres que pueden ser a veces como, yo digo, como una enciclopedia con patas, saben de todo, qué bueno. Pero estos padres brillantes son agradables contadores de historias, de anécdotas, de experiencias, son creativos, prácticos, realistas, veraces, cautivan a sus hijos por su inteligencia, su afectividad y no por el dinero que les dan, sino por lo que aprenden de ellos, de lo que dicen y de lo que observan en ellos. Sus hijos los aman, sus hijos los admiran y los imitan. El otro día estaba yo leyendo un cómic que decía un padre que va en un lugar que hay mucha selva y está viendo ciertos peligros y le dice a su hijo que viene atrás, hijo, ten cuidado por dónde caminas. Y el hijo le dice al papá, ten cuidado tú, porque yo voy siguiendo tus pasos. Es una gran verdad. Quizá le estás diciendo a tu hijo, ten cuidado cómo decides las cosas, y tu hijo indirecta o directamente te dice, ten cuidado tú, porque yo estoy siguiendo tus pasos. Tu hijo empezó a imitarte desde el primer instante de su vida. Lo quieras o no, tú eres un modelo para tu hijo. Entonces los padres brillantes formarán en sus hijos una capacidad para analizar, conciencia moral, temor a Dios, valores cristocéntricos, tomarán las mejores decisiones, glorificarán a Dios y obedecerán la palabra de Dios. Séptima enseñanza, los buenos padres les dan oportunidades a sus hijos. Hay papás que les dan la oportunidad de manejar el coche de sus hijos y a veces se los sientan y van así como que sienten que van manejando y el papá por acá está controlando todo, ¿no? Y les dan oportunidades para crecer y eso es importante, pero sabes, los padres brillantes les van a enseñar que la vida es una gran oportunidad de aprendizaje. Hay padres que son tolerantes con sus hijos, pero los brillantes jamás abandonarán a sus hijos, pase lo que pase, si cometen errores, si están decepcionados de ellos, si no les agradecen lo que han hecho por sus hijos, aun cuando estos hijos rompan sus expectativas, porque Dios les ha enseñado a amarlos de una manera incondicional. El ejemplo perfecto de padre es Dios. Yo me pongo a analizar la vida de David y digo, bueno, pues no fue así como que un excelente padre. Salomón y algunos otros personajes de la Biblia. Y digo, es que de verdad, el único padre perfecto, el modelo perfecto de padre es Dios. Y es Dios quien está interesado contigo en enseñarte a ser un padre excelente. Y como el amor de Dios es incondicional, Dios te equipará para disfrutar este amor incondicional por tu hijo. Y entonces tú estarás enseñándole a tu hijo el aprecio por la vida, la esperanza, una capacidad increíble de discernimiento, madurez emocional, espiritual y un corazón conforme al corazón de Dios. Si tú eres un padre brillante,
serás sembrador de ideas, de visiones, de valores, de integridad, y harás crecer su inteligencia, su alma y su vida espiritual. Estoy segura que como padre quizá tú quieras formar en tu hijo todos estos valores deseables de un líder. Fíjate, son 20. Son los valores más importantes de un líder: honestidad, empatía, competencia, motivador, inteligente, justo, confiable, cooperador, determinado, estratégico, maduro, valeroso, empático, leal, autocontrolado, relación con Dios, convicciones, actitud de servicio, discernimiento y que fluyen los dones. ¿Verdad que te gustaría que tu hijo tuviera todo esto? Y te pregunto, ¿cuántos de estos tú los estás viviendo? Quizá podríamos convertirla en una lista de cotejo e ir palomeando. Sí, 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 no, no, no. Y estos no tienen que ser nuestros retos para desarrollar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la función principal, tu función principal para educar a tus hijos? ¿Que sean hijos de éxito? ¿Estás educando a tus hijos para que tengan un buen proyecto de vida? ¿Estás educando a tus hijos para que sean inteligentes? ¿Estás educando a tus hijos para que tengan valores morales? ¿Será eso suficiente? ¿Será esa tu responsabilidad, tu única responsabilidad como padre? Porque sabes, la función principal de la educación cristiana hacia tus hijos es que los hijos amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Esa es la razón más importante y el privilegio más importante que tú tienes como padre. Esto es lo más importante que tú tienes que formar en tus hijos, que le amen con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Deuteronomio 6, que leíamos al principio, versículos del 4 al 9 que ya leímos, nos habla de un primer principio, de este modelo establecido por Dios en su palabra, la fidelidad y el amor a Dios. Tu obligación es formar a hijos que le sean fieles a Dios. Hace un momento cantábamos, tu fidelidad es grande. Y sabemos que Dios es fiel. ¿Y tú estás siendo fiel hacia Dios? Tenemos que enseñarle a los hijos esta fidelidad mutua. La fidelidad hacia Dios. Jehová, nuestro Dios, uno es. Jehová uno es. Él es Dios, no hay más dioses. Así que no hagamos de estos diosesitos de quiero un coche, una ropa de marca, quiero esto, nuestros dioses. El dinero, la fama, el estatus, los aplausos, el prestigio, el tener. No los hagamos, no los convirtamos en nuestros diosesitos. Jehová, nuestro Dios, uno es. Apeguemos nuestra vida a Él, porque Él es nuestro Dios. 2. Los padres son responsables de la formación de las convicciones. Sé que llevas a tus hijos y te preocupas por tenerlos en una excelente escuela. Sé que te interesa que tus hijos tengan una excelente educación cristiana en la iglesia, pero la responsabilidad de la formación de convicciones recae en ti, porque a veces en las iglesias enseñamos principios que tú te encargas de romper en casa. Sí. Los padres son los responsables de formar convicciones y las repetirás
a tus hijos. Tú, padre, las repetirás a tus hijos. Las dirás a tus hijos. Versículo 7, versículo 21. Principio número 3 de Deuteronomio 6. La fidelidad y amor al Señor Jesucristo tiene su base y su centro en el hogar. ¿Cómo les enseñamos cristocéntricamente a vivir la vida? La vida cristiana se vive en el centro del hogar y hablarás de ellas, de todas estas palabras, mandamientos y principios, estando en tu casa. Desde tu casa. Principio número 4, la consistencia y la perseverancia de la formación. No te estoy enseñando esto solo porque hoy estoy de buenas, hoy es quincena y hoy sí ando muy alegre. Es una persistencia en todo momento, en todo lugar, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, cuando estás de malas, cuando tienes éxitos, cuando tienes fracasos, cuando te va bien, cuando te va mal, cuando tienes tentaciones, decisiones que tomar. En todo momento y en todo lugar necesitamos permanentemente formar la palabra de Dios en tus hijos. Número 5, solo se enseña cuando se ha aprendido primero. Este modelo de enseñanza, aprendizaje da por hecho que tú tienes la autoridad para enseñar como padre, porque tú lo estás viviendo. Me llama mucho la atención estos verbos: escucha, amarás, quedará en tu corazón. Tú hablarás, tú repetirás, tú atarás estas palabras y las escribirás. ¿Quién? Tú. Tú vívelo primero para que puedas transmitirlo a los demás. Y se estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas. ¿En dónde? En tu casa. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Como lo más importante que rige tu vida, como lo que le da dirección a tu vida. Estas palabras, siendo tú quien lo está viviendo y quien tiene la autoridad moral y la autoridad espiritual para, habiéndolo hecho parte de tu vida, lo formarás en tus hijos. Este amor a Dios, esta forma de vivir en santidad. Por último, quiero hacerte 4 preguntas. Después de todo lo que hemos hablado, después de todo lo que hemos estudiado hoy, este es un momento de reflexionar sobre qué tipo de padre estoy siendo. ¿Soy este padre consentidor? ¿No estoy dedicando mucho tiempo a mis hijos? ¿No estoy enseñándoles valores? ¿No les estoy enseñando sobre el amor de Dios? ¿No los estoy disciplinando con amor? ¿Qué tipo de padre he sido? ¿Un padre permisivo? ¿Un padre amoroso? ¿Me relaciono adecuadamente con ellos? ¿Soy un buen modelo para ellos? ¿Estoy permitiendo que el mundo grabe en él estos antivalores o yo estoy grabando en su corazón la palabra de Dios con amor y con mi ejemplo? ¿Cómo te evalúas como padre o como madre? ¿Eres un padre bueno o eres un padre brillante? ¿O eres un padre malo? Si tuvieras que evaluarte del 0 al 10, ¿qué calificación te darías? Dentro de estas 7 enseñanzas,
¿Cuáles de ellas estás aplicando a tu vida y cuáles no? Dentro de los principios de Deuteronomio 6, ¿estás realmente tú siendo el primero como cabeza que está enseñando a sus hijos cómo amar a Dios y cómo vivir en santidad? ¿Qué errores detectas en la educación de tus hijos? A lo mejor tú quieres educarlos de una forma y tu esposo los está educando de otra manera. Tú impones un castigo y tu esposo se los quita, o viceversa. Y si no hay coordinación entre el esposo y la esposa sobre cómo vamos a educar a nuestros hijos, lo único que estamos haciendo es educando a un hijo que aprende a ser convenenciero y a saber cuándo pido dinero y cuándo pido permiso, a quién se lo pido. Si se trata de pedir un permiso, voy con mamá, que es como muy permisiva, muy tolerante. Si se trata de pedir dinero, voy con papá. ¿Hay consistencia en la educación? ¿Hay coherencia en lo que estás educando? ¿Qué errores tú estás detectando? A lo mejor no he sido cariñoso con ellos, no hablo con ellos, no hablamos de la palabra, no oramos juntos. ¿Qué errores estás detectando? Porque esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las posibles soluciones? Si estás llegando a las causas y a los errores, ya tenemos las soluciones. No oro con ellos. Causa: no tengo tiempo. Solución: voy a organizar mi día de tal manera que por lo menos unos minutos cada día, antes de dormir, a la hora de la comida o de la cena, nos vamos a juntar y vamos a hablar de Dios y vamos a hablar de cómo nos fue en el día, qué aprendimos, qué nos dolió, qué dice Dios, y vamos a orar juntos. Y nos vamos a abrazar y nos vamos a tomar de la mano y nos vamos a decir cuánto nos amamos. Si no lo estás haciendo, es tiempo de empezar a hacerlo. Abraza tú a tus hijos antes de que otros los abracen. Gánate esa pertenencia en tu hogar antes de que él corra a buscar esa pertenencia fuera. Enséñale cómo vivir antes de que otros le digan qué debe hacer con su vida. Última pregunta: ¿qué cambios tengo que implementar? Y esta es una decisión muy personal. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Eso no te lo puede decir nadie. Tú sabes cómo están las cosas. Una familia que ama a Dios brilla sobre la tierra. Tú y yo tenemos una gran comisión, que es hablar de Cristo Jesús. Y las familias también son la estrategia de Dios para ganar el mundo. Por la forma en la que vivimos y el testimonio que damos como familia al mundo entero. Así que Dios nos halle fieles también en la forma en la que estamos educando a los hijos. Que haya este respeto por la palabra de Dios y esta permanencia en su presencia para hablar y manejarnos conforme a lo que Dios establece para nuestra vida. Quiero pedirte que te pongas de pie y quiero dar unos segunditos nada más para que tú ores. Esta oración yo no la puedo hacer porque yo no puedo orar en tu lugar. Quiero que cierres tus ojos y quiero que tengamos un momento en el cual tú reflexiones sobre lo que hoy has escuchado, qué es lo que tú quieres cambiar, qué está pasando en tu vida como hijo. A lo mejor como hijo también estás encontrando que eres un hijo rebelde, que no respeta decisiones, ni límites, no se acerca a su papá, no ama a su papá. Como hijo, ¿cómo estás funcionando como hijo? ¿Estás hablando de Cristo como hijo en la escuela, en la calle? Y como padre, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Así que cierra tus ojos y habla con Dios.
Sé que es un tremendo paquete de ser padre, pero también sé que tienes un equipazo a favor tuyo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos te van a enseñar a ser un excelente padre. Es probable que tu esposo sea inconverso y tú te sientes sola en medio de este gran reto de educar a tu hijo. Pero Dios estará contigo también, enseñándote a hacerlo de la mejor manera. Así que habla con Dios y abre tu corazón delante de Dios en esta hora. ¿Qué le quieres decir a Dios? Quizá le quieres pedir perdón por las cosas que no has hecho bien. El próximo domingo, no sé cuándo es el Día del Padre, que sea más que un día en el cual tú recibes un regalo, que sea un día en el cual tú puedas ver a tu hijo y que digas, estoy formando a Jesús en la vida de mi hijo y le estoy enseñando a amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con toda su vida. Y me siento satisfecho de lo que estoy logrando. Pero es probable que en este momento puedas decir, no he hecho las cosas bien, Dios, perdóname, ayúdame a enmendar estas decisiones que he tomado y hacer las cosas de una mejor manera y a tomar un camino diferente, la dirección de Dios sobre mi vida. ¿Qué le quieres decir a Dios ahora? Quiero pedirte que te pongas a cuentas con Dios. Y luego yo estaré orando por ti. Señor, aquí estamos en esta tarde. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres el Padre perfecto. Gracias porque nuestras vidas dependen de ti. Señor, aquí hay hogares representados, familias, padres, madres. Yo quiero pedirte de tu gracia, de tu sabiduría y de tu misericordia, oh Dios, para formar a sus hijos como saetas en manos del valiente. ¿Cómo ganaremos al mundo, Dios, si no estamos tomando este papel como una enorme responsabilidad a través de la cual también te daremos cuentas del tipo de padre, de madre, de hogar que hemos formado, que somos? Y Señor, te pedimos que nos perdones si hemos hecho las cosas mal, si hemos golpeado en lugar de disciplinar con amor, si hemos hablado mucho pero hemos dado un pésimo testimonio. Señor, perdónanos. Si como pareja y matrimonio no hemos hablado de amor, de unidad y de respeto, Señor, si hemos enseñado a esta nueva generación que el matrimonio es un fracaso, perdónanos si les hemos enseñado que no vale la pena vivir en santidad delante de ti. Si no hemos sido un modelo de amor, si no hemos sido excelentes hijos tuyos, perdónanos. Y enséñanos a abrazar esta nueva generación, porque es nuestra responsabilidad. Yo creo que tú quieres levantar una nueva generación de jóvenes en esta zona, en esta área, en esta ciudad, en este país.
Jóvenes que no se rigen por los antivalores del mundo, sino que se rigen por las convicciones y valores de tu palabra y que te aman entrañablemente y que viven en santidad y fluyen en los dones de tu Espíritu. Señor, queremos ver una nueva generación que toque a los enfermos y estos sanen, que tengan sueños y visiones, que fluyan en el poder del Espíritu. Que compongan cantos y adoraciones especiales movidos por el Espíritu Santo, porque tienen una relación contigo, Señor, que pueden decir no al pecado, que pueden decir no al sexo antes del matrimonio, que pueden decir no a las drogas, no al dinero fácil. Porque tienen una relación contigo que sus propios padres les enseñaron, les formaron en ellos. Señor, yo creo que tú puedes levantar una nueva generación que viva tu palabra y el evangelio poderosamente. Sí, yo creo que tú puedes trastornar el mundo. Yo creo que tú puedes trastornar este mundo depravado, caído, lleno de perversidad, Señor. Que no podemos conformarnos con que así es nuestra ciudad y ya ni modo, en donde estamos viendo narcotráfico, secuestros, pandillas, pecado, abuso, violencia, idolatría, hechicería, brujería. Señor, no podemos conformarnos a este estilo de vida, no es el nuestro. Tú no nos llamaste a vivir así como vive el mundo, Señor. Señor, entonces toca nuestra vida, entonces tócanos como padres, como familia, para formar una nueva generación de niños, adolescentes y jóvenes que doblan sus rodillas delante de ti, que someten sus emociones y sus deseos y sus anhelos, los someten a tu soberanía. Que no se conforman a lo que dice el mundo, sino que dependen de ti, Señor, que anhelan tu voluntad, que anhelan tu aprobación, tu aceptación, tu amor, tu agrado, y el que tú seas reverenciado y glorificado en sus vidas. Necesitamos, nos urge tener una nueva generación de niños y de jóvenes que te amen, que se entreguen a ti con todo su ser, y para ello necesitamos padres, adultos, abuelos, tíos, maestros, pastores, consejeros, que conozcan, Señor, de tu palabra y estén dispuestos a abrazar corazones heridos, corazones equivocados, derrotados, y que los puedan formar de acuerdo a tu palabra. Enséñanos a amarlos como tú mereces ser amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y quiero pedirte una última cosa. Es probable que tu esposo esté a tu lado o tu esposa. Quiero pedirte que la abraces. Es probable que tengas al lado a tus hijos. Y si hijos andan por ahí en alguna otra parte, ven y cada quien póngase al lado de su familia. Muévete del lugar en donde estés y corre a abrazar a tu esposa y abraza a tus hijos. Y quiero pedirte, hombre, que tú eres cabeza de tu hogar, eres cabeza de tu esposa y cabeza de tu hogar, que empieces a orar por tu esposa. No me puedo ir de este lugar sin pedirte que asumas esta responsabilidad de cabeza. Así que, esposo, abraza a tus hijos, abraza a tu esposa y empieza a orar por ella. Señor, bendigo a esta esposa que tú me has dado. Señor, bendigo a estos hijos. Empieza a orar por ella, empieza a bendecirla. Quizá este es un momento para pedir perdón, quizá este es un momento para decirle te amo, pero este es un momento para que tú le abraces y empieces a alinear tu vida con la voluntad de Dios. Empieza a orar. Si tu familia no está aquí, empieza a orar por tu familia donde quiera que esté, pero empecemos a darle gracias a Dios por este privilegio de formar y constituir una familia. Así que, varones, abran sus labios, levanten su voz, abran su corazón y empiecen a orar por su esposa y por sus hijos.
que seamos, Señor, primeramente, Señor, ese modelo, Señor, para poder, Señor, seguir guiando a aquellos que van atrás de nosotros, Señor. Aquellos, Padre poderoso, que necesitan conocer, aquellos que necesitan abrir sus bocas para que seas conocido en la zona donde los has puesto. Y te pedimos, Señor, por esta iglesia, Señor, te pedimos por sus líderes, por los integrantes, los que están aquí, Señor, porque ellos tienen, Señor, el derecho de hablar de ti, Señor, alrededor de esta colonia y, por qué no, de toda esta ciudad, Padre poderoso. Bendícelos, Señor, fuertemente, Señor, grandemente. Ahora tu esposa ora por tu marido. Empieza a orar por tu esposo. Señor, gracias por esta cabeza que me has dado. Señor, gracias por este marido. Señor, gracias porque tú lo amas. Dios, te pido que tú le des sabiduría para guiar en nuestro matrimonio, en nuestro hogar y en nuestra familia, a nuestros hijos. Dale tu sabiduría y esta capacidad de discernimiento especial, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo la vida de mi esposo, bendice la vida de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, haz que seamos una familia que brille por tu presencia, Señor, que seamos sal, que seamos luz, que hablemos de tu amor redentor, de tu amor especial y perfecto, porque esta es la solución que tú tienes para el mundo, el testimonio que nosotros daremos del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y bendice a cada uno de estos hijos, Dios, aquí representados. Te bendecimos, Dios. Si tú estás viendo dentro del auditorio a alguien que no tiene a su familia, como familia quiero pedirte que abraces a alguien más. Literalmente te pido que vayas por él, quizá lo tienes al lado, y jálalo para tu familia y empieza a orar con él. Por favor, ancianos que están aquí solos, jóvenes que están solos, porque la familia tiene que ser de tal bendición que tiene que abrazar a los huérfanos, a la viuda, al viudo, al niño que no tiene a sus padres aquí. Como familia podemos abrazar a alguien más y empieza a orar. Empieza a bendecir, que nadie se quede solo sin haber sido bendecido por una familia, porque son las familias las que van a ser este instrumento de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos estas madres solteras, estos ancianos de nuestra iglesia, estos jóvenes cuyas familias no están aquí, porque nosotros somos la familia de Cristo. Y como familia tenemos el derecho y el privilegio de abrazar a otros y de bendecirlos en el amor de Cristo Jesús. Que ningún hombre, ningún anciano, ningún niño se quede solo en esta hora, porque tenemos este privilegio de abrazar a otros y de nutrirlos con ese amor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, te pido que bendigas a cada familia de esta iglesia y que esta iglesia como cuerpo tuyo trastorne a su comunidad y que puedan llevar tu palabra y el evangelio, Señor, a toda criatura. Hasta los confines de la tierra, Señor, que puedan conquistar vidas, que puedan conquistar familias, que haya familias que te conozcan, que haya personas tomando decisiones importantes, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Sé tu Señor y toma tu lugar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y ya que lo tienes ahí, ¿por qué no darle un buen abrazo y un beso? Y a lo mejor no sé desde cuándo no le dices te amo.
me siento feliz de que seas mi hijo, mi hija, mi esposo. Abraza a alguien que está a tu lado, a tu familia y a alguien más que acabas de adoptar ahora para tu familia, y seamos esos instrumentos de amor y de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.